Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este martes, ya 20 de julio del 2021, con toda la información y temas de coyuntura nacional. Esta noche vamos a hablar a propósito del mensaje que el presidente de la República dio a las 8 de la noche, en donde pues ya se incluyen a otros grupos de la población en el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a analizar un poco cómo va todo este tema, las dosis que están por entrar y todo el tema de la vacunación en Guatemala, que es el tema en boca de toda la población, que ha sido noticia ese tema de las vacunas desde hace varios días atrás. También vamos a hablar acerca de la inversión extranjera y los proyectos económicos para el país. Antes saludamos como todos los martes a Marinés Rivera, que nos acompaña acá en el SAT. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo en las 8:45, como tú dices, con nuevas noticias, ¿no? De parte del presidente de la República. Habrá que ver cómo funciona todo este nuevo plan de vacunación, que sin duda alguna se ve distinto a lo que creíamos que iba a ser o cómo iban a ser estas fases de vacunación. Esperemos pues que el gobierno esté listo para implementar esto que ha anunciado el presidente el día de hoy. Por supuesto, de eso vamos a hablar, pero en el segundo tema de la noche. Vamos a hablar ahora en cuanto a inversión extranjera. Le ponemos en contexto. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la inversión extranjera directa ha aumentado en mayor proporción en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados, generando empleos, el cobro de impuestos y el aumento del gasto privado. ¿Qué incentivo necesitan las empresas para invertir en Guatemala? Es un tema que siempre está en el debate. Vamos a hablar esta noche con Wendy Mena, facilitador de inversiones. Guatemala no se detiene, y con Rodolfo Salazar, secretario de Empredegua, Asociación de Empresarios y Emprendedores de Guatemala. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos acá a las 8:45. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos con nosotros. Licenciada Mena, pues para arrancar con usted y si nos puede dar pues una pequeña introducción, un pequeño panorama, ¿cómo evalúa usted que avanza la inversión extranjera directa en Guatemala? Impresiones respecto pues al clima de negocios en nuestro país. Por supuesto, mucho gusto. Creo que vamos bien, vamos con buen rumbo en el tema de inversión, como seguramente ya lo han platicado anteriormente en este programa. Ustedes saben que hay un plan, una estrategia país que se está siguiendo, que es el plan de Guatemala no se detiene, y creemos que esta es una fuerza importante para generar el empleo y la inversión. Muchas cosas están sucediendo en el país en los últimos meses que crean un clima favorable y atractivo para las inversiones. Todos los días desde Pronacom y las diferentes instituciones que trabajamos en la promoción de inversiones, se están recibiendo inversionistas interesados en Guatemala, interesados en una estrategia de nearshoring, para relocalizar sus inversiones más cerca de sus mercados estratégicos. Y por supuesto Guatemala es uno de esos posibles, digamos, focos para la inversión, para diferentes sectores en donde pueden ver un mercado estratégico al tener una posición privilegiada, ¿verdad? Y creo que algunas de las cosas recientes que están sucediendo, como por ejemplo las reformas a la ley de las zonas francas, que nos permiten una vez más introducir sectores que anteriormente podían operar en zonas francas. El tema de ayer, por ejemplo, de antier creo que era, de ya darle una vía luz verde al trabajo, trabajo a tiempo parcial, así como muchas otras cosas que suceden, ¿verdad? Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica del país, la resiliencia de nuestra economía, todo se vuelve bastante atractivo sumado a lo que ya era atractivo de nuestro país, ¿verdad? El talento humano, la gente trabajadora, la proximidad, la fiabilidad de poder hacer negocios con Guatemala. Hace un clima de inversión atractivo y creo que hay muchas empresas, muchos sectores interesados en ver hacia Guatemala. Se está trabajando en una estrategia agresiva de ir a buscar a estos inversionistas y darles a conocer lo que como país podemos ofrecer, que es mucho en realidad, ¿verdad? Y hay sectores estratégicos en los que pueden desarrollarse proyectos interesantes de inversión. Tenemos en realidad un potencial enorme a desarrollar y ya lo ha dicho el BID, lo han dicho diferentes instituciones. Latinoamérica hoy puede ser un foco atractivo de inversiones para todas aquellas empresas que por la disrupción en las cadenas de valor necesitan acercarse a su consumidor final. Y Guatemala es un mercado estratégico precisamente para aprovechar esas oportunidades. Ahora bien, licenciado Salazar, digamos, esto lo hemos conversado en otros programas. Eh, Todos los países de la región están compitiendo exactamente por lo mismo, luego de esta embestida que nos dio
el inicio de la pandemia en 2020 en todos los sectores económicos. Todos los países están realmente ahorita en procesos de reactivación, pero compitiendo exactamente por lo mismo. Y digamos, si uno ve la región, Centroamérica, México, pues digamos, tenemos las mismas características con sus diferencias, pero al final es una región muy homogénea y todos están compitiendo por lo mismo. ¿Qué nos puede hacer un elemento diferenciador a El Salvador, a México, a Costa Rica? ¿Cuál pudiese ser? Yo creo que en este momento la gran oportunidad para Guatemala está en que tiene un gobierno que es amigable a la inversión, al contrario de países como México, como El Salvador, como Nicaragua, como Honduras, como Costa Rica, que no obstante, pues sí ha sido integrado hace poco al OCDE, tiene muchos problemas en su estructura financiera a nivel nacional. También vemos países de Sudamérica, Colombia, Chile, Perú, donde hay muchos temores a la inversión y Guatemala en este momento se vuelve un país donde con un gobierno amigable a la inversión podemos hacer mucho, aunque para poder realmente aprovechar esta oportunidad que es, yo creo que no se van a dar muchas en la historia, Guatemala todavía le faltan algunos elementos que tenemos que trabajar y que es precisamente en lo relacionado a la certeza jurídica. No hay mayor incentivo a la inversión que la certeza jurídica. Con todas estas oportunidades que mencionaba Wendy, que ya Guatemala tiene y que potencialmente somos accesibles a muchos inversionistas, el tema de la certeza jurídica se vuelve trascendente y es donde es nuestra tarea pendiente que tenemos que terminar de trabajar como país para poderle ofrecer ese escenario completo a cualquier inversionista que se sienta confiado de venir a Guatemala, que pueda venir a invertir grandes miles de millones de dólares en Guatemala y que no tenga el temor que una decisión judicial o que un acto arbitrario del gobierno pues van a dar al traste con su inversión, pues estas inversiones millonarias pues necesitan de tener previsibilidad, seguridad, estabilidad. Y ya Guatemala está dando estabilidad en lo económico, Guatemala está dando estabilidad con algunas leyes que está emitiendo, está dándose estabilidad con el marco impositivo que hoy tiene, pues que no lo ha variado trascendentemente en los últimos años, pero nos falta mejorar la justicia, nos falta mejorar esa confianza que los inversionistas sientan que sus derechos fundamentales como la propiedad pueden ser protegidos y van a ser considerados y las inversiones no van a ser suspendidas de la noche a la mañana, sino que van a poder seguir operando y que los casos se van a discutir en un ambiente de transparencia, de buena fe, en un ambiente donde lo que prevalezca es el derecho y si Guatemala termina de hacer eso, yo creo que vamos a estar mejor posicionados que muchos países para ser un lugar adecuado para venir a invertir. Y justo hablando de estos puntos que mencionaba el licenciado Salazar, digamos, desde su punto de vista, ¿qué hace falta para mejorar justamente este clima de negocios? Se habla mucho del tema de certeza jurídica, por supuesto, índices preocupantes, indicadores preocupantes en el índice de Estado de Derecho. Digamos, desde su perspectiva, ¿qué nos ha hecho falta para poder seguir impulsando pues esta inversión que es tan importante para generar oportunidades a todos los guatemaltecos? No, pues muchas gracias. Creo que en la línea de lo que decía mi colega, ¿verdad? Definitivamente Guatemala todavía no ha terminado el trabajo que necesita para ser un país atractivo para las inversiones. Definitivamente la certeza jurídica es un elemento clave. Hay temas, por ejemplo, de las oportunidades que se pueden dar en transferencia de conocimientos en ciertas industrias en donde necesitamos especializar más a nuestro talento humano, pero muchas veces para que esto suceda necesitamos traer trabajadores extranjeros temporalmente al país para que pueda darse esa transferencia de conocimiento a nuestro capital humano y muchas veces los permisos laborales, por ejemplo, a extranjeros pueden ser complicados. Por supuesto que el tema de justicia en el país es un tema que surge en cualquier conversación, pero en general hay una percepción de cierta estabilidad y fiabilidad, digamos, en el ambiente de negocios. Y creo que lo que el licenciado mencionaba con respecto
a un gobierno amigable a las inversiones ayuda mucho. En la atención que se le ha dado a los inversionistas, un tema que han valorado mucho es la atención que se le ha dado de parte, digamos, de diferentes sectores en el país para ser sinceros, ¿verdad? No estamos vendiendo un país perfecto y estamos conscientes de ello, pero estamos en el camino de trabajar en esas brechas que aún existen en el país que hay que mejorar. Necesitamos, por supuesto, para algunos sectores estratégicos que queremos impulsar, tener mucho más capacitado a nuestro personal, a nuestro talento humano, ¿verdad? Si queremos atraer más inversiones para BPOs, necesitamos más jóvenes que hablen inglés. Si queremos atraer inversiones para las tecnologías de las tecnologías de la comunicación, ¿verdad? El sector de TICs. Por supuesto que necesitamos más jóvenes capacitados, digamos, en ciertas digamos, diplomados técnicos orientados, digamos, al desarrollo de software, a STEM, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, todos los países están buscando, todos los inversionistas, perdón, están buscando algunos factores clave, ¿verdad? Necesitan ese capital humano con el cual pueden trabajar, ¿verdad? Necesitan esa certeza jurídica de saber que sus empresas, los negocios que van a hacer, van a tener esa durabilidad, ¿verdad? Van a tener, no van a ser cerradas, como dicen, necesitan también saber, ¿verdad? Que hay cierta certeza en cuanto a la estabilidad económica del país, que eso lo tenemos bastante bien trabajado acá, y algunos otros temas que podemos ir trabajando, temas que se pueden mejorar en temas de propiedad intelectual, temas que se pueden mejorar incluso en temas, digamos, de la ley a la inversión extranjera directa, de cómo resolver ciertos conflictos. Hay bastantes temas que trabajar. Hay una agenda también, ¿verdad? Eso es lo importante de que tenemos un plan. Tenemos claro qué es lo que se necesita hacer, ¿verdad? El Plan Guatemala no se detiene, no solo se está enfocando en el atraer sectores estratégicos, sino también en desarrollar esa agenda de competitividad que nos ayude a cerrar las brechas. Necesitamos infraestructura, que esto ni siquiera tiene que ver con el tema de leyes, sino estamos hablando de la infraestructura. Podemos conectar a cualquiera con los 450 kilómetros que nos divide entre el Océano Pacífico y Atlántico, pero necesitamos mejorar nuestra infraestructura, por supuesto, para ofrecer una conectividad competitiva, ¿verdad? Necesitamos mejorar la infraestructura vial del país, necesitamos mayor conectividad, mejorar las condiciones de nuestros puertos, y para todo esto hay un plan para desarrollar un conglomerado logístico en todo el sur del país. Estamos impulsando zonas económicas de desarrollo especial público, ¿verdad? Donde pueden aplicar a ciertos, digamos, incentivos a la inversión. Estamos en buen camino, pero por supuesto que todavía hay un camino que recorrer. Ahora bien, licenciado Salazar, en qué sectores económicos pudiese Guatemala ser atractiva a la inversión extranjera? ¿Qué haría que un empresario voltee a ver a Guatemala en la gama, digamos, regional? ¿Por qué yo, empresario extranjero, tendría que voltear a ver a Guatemala y veo, digamos, El Salvador, Costa Rica, México? ¿Por qué yo tendría que voltear a ver a Guatemala, siendo yo, digamos, un inversionista extranjero? Bueno, una de las oportunidades que en este momento se presentan para Guatemala es todo el área de la manufactura, la actividad agrícola. Son campos donde Guatemala puede mucho hoy desarrollarse en el tema de las medicinas. Digamos, el gobierno de Guatemala hizo un estudio donde estableció cuáles eran las áreas de la economía donde Guatemala podía tener mayor oportunidad, y son estas áreas de manufactura, de medicamentos, de trabajar con electrónicos, pero lo que necesitamos para que la gente vea a Guatemala es terminar de mostrar esa estabilidad, y esa estabilidad va de la mano también de la estabilidad política, el que no haya una conflictividad social. Mucho de lo que Guatemala necesita, como decía Wendy hace un momento, es obras de infraestructura, carreteras, puertos. En este momento, esas carreteras de esos puertos, pues dependen de los proyectos de alianzas público-privadas que hemos visto que se han quedado parados en los últimos 10 años, y no porque no haya trabajado la Agencia Nacional de Infraestructura, sino que porque el Congreso no ha tomado con seriedad la necesidad de tratar de forma seria estos proyectos, aprobándolos o improbándolos de manera razonada, pero trabajándolos de manera seria. Entonces, tenemos un gran reto en las alianzas público-privadas, que es el medio a través del cual Guatemala va a terminar de construir esa infraestructura productiva que necesitamos para terminar de desarrollarnos. Hoy Guatemala tiene
con nuestras deficiencias tenemos una infraestructura que supera a la de muchos países de Centroamérica, la capacidad de nuestros puertos en el Atlántico, la capacidad de nuestros puertos en el Pacífico, Perdón, la licenciado carretera que Salazar, nos perdón, permite licenciado Salazar. unirnos al Licenciado Atlántico, al Salazar, Pacífico, con perdón, México, pero con El licenciado Salvador, con Salazar, Honduras, pero licenciado Salazar, necesitamos trabajar en esos temas. licenciado Salazar, perdón, pero si uno compara, perdón por los hermanos hondureños, pero hasta Honduras tiene mejor infraestructura que Guatemala. Aquí se caen los mismos puentes invierno tras invierno. Las mismas carreteras se parten invierno tras invierno. Así es, pero lo que le decía es, Guatemala, a diferencia de Honduras, Guatemala tiene un corredor que va del Atlántico al Pacífico y podemos sin ninguna dificultad conectar la carga que va del Atlántico al Pacífico. Honduras no tiene esa ventaja. El Salvador tampoco. Nicaragua tampoco. Entonces tenemos ventajas que podemos aprovechar, pero tenemos que saberlas de aprovechar y tenemos que terminar de invertir en esas grandes obras de infraestructura que el país necesita para poderle dar esa facilidad a todos sus exportadores. Licenciada Mena, y hablando un poco también acerca, digamos, usted ya mencionaba reformas importantes, que sea, digamos, el tema del tiempo parcial, por ejemplo, reforma a la ley de zonas francas, digamos, ¿qué otro tipo de paquetes legales podríamos hablar o reformas hay pendientes en el Congreso de la República desde su punto de vista que pueden ayudar pues a esta mejora del clima de negocios en el país? Creo que un tema bastante importante y que ya estamos trabajando en ello, que no necesariamente tiene que ir al Congreso, es mejorar toda la parte de permisos, ¿verdad? Ya con la ley antitrámites, como se conoce coloquialmente, ¿verdad? Estamos dando un avance en esto, pero por ejemplo, el licenciado Salazar mencionaba al sector de farmacéuticos. Claro que vemos un potencial enorme para este sector, pero ese potencial es escalable en la medida que un registro sanitario no tome un año, sino tome idealmente 2 meses, ¿verdad? Hoy estamos en 6 meses. Igual las licencias y demás, todos los permisos que una nueva empresa necesita para operar en Guatemala, algunos aún necesitan ser agilizados. Necesitamos también todavía seguir mejorando, que esto la aduana ha hecho un excelente trabajo, pero tenemos que seguir mejorando la parte de tiempos y costos de despacho. Y directamente en el Congreso, creo que hay una agenda ahí todavía legislativa pendiente de atender. Por ejemplo, para todo el sector de servicios es vital que empecemos a avanzar en el tema de convenios de doble tributación, ¿verdad? Ya tenemos ahí uno con México, otros en proceso, que podrían volverse bastante estratégicos para ciertos sectores de servicios. Tenemos un tema pendiente que se trabajó anteriormente, como son los salarios mínimos regionales, ¿verdad? Que nos ayuden realmente a llevar más inversión a las ciudades intermedias. El enfoque de una estrategia de inversión definitivamente también tiene que ser hacia llevar inversiones que no se centralicen digamos, a la parte central del país, sino que en realidad se lleven esas inversiones a otras ciudades, ¿verdad? A otros puntos del país. Y para esto también necesitamos pensar en algunas estrategias, como podrían ser los salarios regionales, ¿verdad? Y después darle, por supuesto, un fortalecimiento, como les digo, a todos los programas de capacitaciones en competencias específicas, ¿verdad? Esta parte es súper importante. Modernizar un poco el marco legal para la inversión podría ser estratégico. Hay algunos temas que podrían mejorarse en esa parte, como les decía, también la parte de propiedad intelectual. Y así podemos enumerar diferentes temas en los que Guatemala puede trabajar. En algún momento también existió incluso normativas para poder hacer más fácil el cierre de una empresa, que eso puede convertirse en un desincentivo también, ¿verdad? Que sea tan complicado cerrar una empresa, pero creo que para ayudar a la inversión en realidad necesitamos agilizar todos los procesos que tengan que ver con los permisos, con los registros y demás que necesita ser un inversionista en este país. Y no solo el inversionista, sino también el exportador. Y los exportadores también afrontan una serie de desafíos que podrían apoyarse, ¿verdad? Al crearse ciertas regulaciones que no necesariamente tienen que ir al Congreso, sino solo se trata de mejoras de procesos muy específicos, agilizarlos, tener realmente esa visión de digitalizar todos nuestros procesos y aprovechar lo que la tecnología nos está ofreciendo, modernizar nuestros puertos, que ya se mencionó, ¿verdad? Hay temas ahí que se pueden mejorar para poder realmente llevar esas inversiones necesarias a los puertos. Claro que tenemos la mayor, digamos, la segunda mayor, digamos, movimiento de carga en la región y tenemos puertos competitivos, sí,
pero a la vez no, ¿verdad? Hay muchas cosas que se tienen que hacer en la modernización de nuestros puertos, en la digitalización de los procesos y en la modernización, digamos, de toda nuestra infraestructura vial. Y eso también es importante mencionarlo, ¿verdad? La ley de infraestructura vial que está por ahí, la ley, digamos, para el tema de la autopista, que nos podría ayudar a una mucho mejor conectividad. Para cualquier inversionista se puede volver sumamente atractivo pensar que tengamos una carretera que conecta la ciudad con el puerto del Pacífico en la que podemos llegar en una hora, pero actualmente, lastimosamente, esa no es una realidad, ¿verdad? Ir al puerto puede tomar 2 horas o más y las condiciones de la infraestructura todavía dejan mucho que desear. Entonces, todo eso es importantísimo y trabajar en una estrategia bastante más agresiva de cómo aprovechamos las ventajas competitivas del país, ¿verdad? Tenemos 13 acuerdos comerciales con más de 45 países, con acceso a 1.500 millones de consumidores en el mundo, pero necesitamos potencializar el aprovechamiento de esas herramientas con las que también ya contamos. Ahora bien, licenciado Salazar, digamos, ¿cómo lograr que todo esto sea una política de Estado y se trabaje en desarrollar todo esto para atraer inversión extranjera y todo lo que hay que arreglar en las diferentes facetas que ya hemos mencionado? ¿Cómo lograr que esto se convierta en una política de Estado a largo tiempo y que independientemente de los gobiernos que lleguen se siga una misma ruta y no que cada 4 años, según el criterio del gobierno de turno, se cambien las reglas del juego? Bueno, yo creo aquí, en mi opinión, la única manera de que eso pase es que en su momento salga una buena ley del servicio civil, porque en la medida que tengamos un servicio civil con funcionarios capacitados de carrera, que no lleguen solo, que no lleguen de la mano con el gobierno y se vayan con ese gobierno, de tal manera que un gobierno lo podemos tener con buenos funcionarios, del otro pues ya no, y así nos vamos intercambiando, pues el país no va a prosperar. Necesitamos realmente una carrera del servicio civil que permita tener a los mejores profesionales, que permita tener profesionales que puedan hacer carrera, que se profesionalicen en cómo hacer y cómo lograr el desarrollo de Guatemala. Entonces, la ley del servicio civil, aunque no pareciera que no tiene que ver en este momento con los temas de inversión, al final le termina pegando, porque no podemos dejar todos estos planes a la deriva cada vez que hay un cambio de gobierno. Y la única manera que se conviertan en políticas de Estado es teniendo un servicio civil estable, que los cuadros medios de todas las instituciones del Estado que están encargadas, que conocen estos planes, que han trabajado en estos planes, pues no se vean obligados a abandonar la carrera pública cuando se va el presidente con el cual llegamos. Entonces, en mi manera de ver, esta es una necesidad que tenemos y la tenemos que trabajar para poder tener realmente una Guatemala donde sus planes no sean a 4 años, sino que podamos planificar a 20, a 30 años, que es lo que han hecho los países desarrollados, que es lo que está haciendo República Dominicana, donde vemos que ha estado creciendo en los últimos 10 años arriba del 8%, pero es porque han hecho esos deberes y han logrado trabajar a largo plazo. Nuestro problema ha sido que cada 4 años pues tenemos que cambiar la mitad de nuestro sector público, o por lo menos de los mandos medios para arriba, y cada 4 años estamos empezando a planificar de nuevo. Licenciada Mena, digamos, el tema económico del país pues ha tenido un desempeño bastante bueno a nivel regional, digamos, a pesar de la pandemia, nuestra economía ha tenido una recuperación bastante rápida, si le podemos decir así. ¿A qué podemos deberle estar debiendo esto, digamos, y en qué factores enfocarnos positivos que tiene nuestro país? Porque no se trata solo de construir y enfocarnos en lo que no tenemos, sino que también conservar, ¿verdad? Y cuidar lo que tenemos y aprovechar justamente todos esos puntos que nos posicionan para poder seguir siendo este país que genera atracción para la inversión. Claro, mira, tú mencionaste algo súper importante y es algo que destacamos muchísimo, ¿verdad? En todas las reuniones que es importante, ¿verdad? Y es que Guatemala en realidad demostró ser esa economía resiliente, no solo en Centroamérica, sino en la región. Tomemos en cuenta que nuestro PIB apenas disminuyó en el 2020 pese a la pandemia, ¿verdad? Y si no hubiera sido
por ETA y IOTA, ¿verdad? Que llegan a fin de año, probablemente nuestra economía no hubiese, no hubiese sido afectada, ¿verdad? Y las proyecciones de crecimiento, por supuesto que son mucho más esperanzadoras de lo que esperábamos, ¿verdad? Estamos hablando de una proyección de crecimiento entre 4.5 y 5%, que puede estar afectando esto, ¿verdad? Creo que hay diferentes factores, ¿verdad? Recordemos que Guatemala tradicionalmente sí es la economía más fuerte de Centroamérica y somos en realidad también el mercado más grande de Centroamérica, ¿verdad? 4 de cada 10 productos que se manufacturan en Centroamérica están hechos en Guatemala y durante la pandemia, y sigue siendo así la tendencia, lo que hemos visto es cómo las exportaciones se han mantenido y siguen creciendo porque tenemos otros mercados, no somos únicamente dependientes de Estados Unidos, sino exportamos bastante también a la región, ¿verdad? Y la región siguió caminando. Después, al final también tenemos algunos otros factores, ¿verdad? Que ya se deben más que todas las políticas macroeconómicas que ha aplicado el país y no podemos descartar, ¿verdad? Que se está inyectando fuerte capital al país a través de las remesas, ¿verdad? Las remesas mantienen el consumo activo, ¿verdad? Y al final, en un país donde hay consumo, pues generalmente la economía va a ser más fuerte, ¿verdad? Porque al final, aunque muchos sectores se vieron afectados por la pandemia y todavía están en el proceso de recuperarse, ¿verdad? Hay algunos otros que lograron mantenerse, algunos que han logrado crecer y otros que ya están pensando en nuevos proyectos para poder seguir creciendo, ¿verdad? Y no solo en el país, sino hacia afuera. Por eso es que se vuelve tan importante el tema de las exportaciones y el tema de la atracción de inversiones, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de atracción de inversión, recordemos que lo que estamos viendo es el potencial que tiene Guatemala de poder manufacturar más productos en el país, ¿verdad? Y enviarlos a otros mercados, ¿verdad? ¿Cómo pueden aprovechar otros países las ventajas competitivas que ofrece la posición geográfica del país, el capital humano, la gente trabajadora que ofrecemos para poder exportar a otros países? Y esto también va a seguir dinamizando la economía. Entonces hay diferentes factores, creo que vamos por buen rumbo, creo que las proyecciones de un crecimiento entre 4 y 5% se van a cumplir, ¿verdad? Y esto tiene muchísimos factores a tomar en cuenta, pero el hecho de que la economía se ha mantenido activa en términos generales y que seguimos teniendo, digamos, bastante consumo interno ha favorecido esto. Ya para finalizar, licenciado Salazar, digamos, ¿qué mercados pudiesen ser atractivos para las exportaciones guatemaltecas? Digamos, tenemos bastantes relaciones internacionales, productos que van a diferentes mercados en diferentes continentes. ¿Cuáles pudiesen ser, digamos, nichos por conquistar, productos por poder exportar, para, digamos, verlo desde casa hacia afuera? Bueno, primero al, tenemos el mercado más grande aquí a la vecindad, que es Estados Unidos, que aunque digamos que, bueno, es al país al que más le exportamos, también es un, un país que tiene muchos estados donde todavía Guatemala no explota sus oportunidades comerciales. Estados Unidos es un mercado muy grande, tiene más de 300 millones de habitantes, nosotros en Guatemala tenemos 17. México, que lo tenemos a la vecindad, también es un otro mercado virgen para todas las exportaciones guatemaltecas y lo tenemos de aquí a la vecindad. Entonces, tenemos a nuestros países centroamericanos que todavía les podemos vender más. Tenemos a Colombia, tenemos en Europa, tenemos Inglaterra, tenemos Irlanda, países con los que hemos tenido siempre relaciones internacionales y podemos venderles más. Digamos, realmente los productos que Guatemala puede colocar son todos aquellos con los que Guatemala hoy ya tiene relaciones comerciales y realmente lo que se ha explotado de aquello que le podemos vender, pues falta mucho y podemos seguir explotándolo. Tenemos hoy un reto con el aguacate. El aguacate, Guatemala tiene un gran potencial con el aguacate y puede incrementar por mucho las exportaciones que hoy hace a los mercados donde Guatemala ya exporta algo. Entonces realmente no tienen que ser forzosamente mercados completamente nuevos donde tenemos que llevar nuestras exportaciones y no estaría mal hacerlo,
pero tenemos en los países con los cuales ya tenemos relaciones comerciales, tenemos muchos mercados por explotar. Yo creo que muchas veces es más fácil vender donde ya vendemos algo que iniciar grandes mercados donde hoy no vendemos nada. Y tenemos que empezar por terminar de explotar esas oportunidades que ya hoy Guatemala tiene las puertas abiertas. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en este segmento acá en Canal Antigua de las 8:45. Gracias. Bueno, buenas noches. Feliz noche. Hasta Feliz luego. noche. Bueno, Marinés, muchos son los retos que debe enfrentar Guatemala, sobre todo para ser un elemento diferenciador en la región para poder atraer inversión extranjera, porque vaya que después de esta embestida que dio la pandemia en 2020, vaya que se necesita generación de empleo formal, ¿verdad? Con la cantidad de gente que perdió sus empleos y poder así poco a poco estabilizarnos como país económicamente hablando, y sobre todo tomar en cuenta que los vecinos están compitiendo exactamente por lo mismo, ¿no? Así es, Mario, pero creo que noticias positivas, creo que se ha hablado bastante de la economía, que se ha mantenido bastante en crecimiento en el país de Guatemala, hemos sido el mejor a nivel regional, eso no hay que descuidarlo, ojalá pues se puedan enfocar los esfuerzos a que esto bueno que realmente ha funcionado siga siendo así y que también pues se pueda trabajar en todo lo que hace falta, ¿no? Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 2 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar del mensaje del presidente de la República y el tema de las vacunas. Ya venimos.